semana que entra vamos a hablar de los siguientes versículos, el 7 hasta el 10. Entonces, hoy nos concentramos en el versículo 6 solamente, y ya la semana que entra, si nos da licencia, vamos a concentrarnos en el 7, el 8, el 9 y el 10. Amén. Entonces, leamos conmigo, lea conmigo, por favor. Capítulo 16, verso 1. Esta es la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dice la palabra. Vaya ahí, por favor. Recordamos que el capítulo 16 comenzamos el segundo viaje. Y ahí hablamos la semana pasada que Pablo se llevó a Silas y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Hablamos ya cómo los dos descendieron, pues desciende Saulo con Silas y entraron ahí, dice la palabra, a la ciudad de Iconio, y ahí encontraron, dice la palabra, ¿a quién? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Alguien dígame. Hablamos mucho la semana pasada. Les voy a preguntar cada semana, ¿qué? Para que recuerden durante la semana, pasen sus notas. Dice la palabra que Timoteo era un discípulo. ¿Recuerdan? Era un discípulo. ¿Por qué era un discípulo Timoteo? Alguien dígame. Stephanie, ¿por qué era un discípulo Timoteo? Bueno. ¿No sabes? Porque fue instruido desde niño por su abuela y su madre. Muy bien, porque fue instruido desde pequeño, desde su abuela y su madre, era un discípulo. Amaba a Dios, seguía a Dios, como dice también Stephanie, seguía a Dios. La parte fundamental que tenemos que nosotros entender es que un discípulo es alguien que sigue, hermanos, el mensaje de Jesucristo. Entonces, aquí nos damos cuenta que Timoteo fue instruido desde la pequeña. ¿Y quién lo instruyó? Su madre y su abuela. Entonces Timoteo crece con el conocimiento de Dios, conocía la ley, como dice Stephanie, amaba a Dios, conocía la ley desde pequeño, y cuando vio el conocimiento de Jesucristo, ahora era un discípulo de Jesús. Entonces Pablo lo encuentra, y Pablo deseaba que él fuera con Pablo al viaje segundo. Esa es la palabra que había un problema igual, que Timoteo era hijo de un hombre y una mujer que era hijo de un hombre griego y de una mujer judía. Y recuerda que las tradiciones de cada uno de ellos eran completamente diferentes, trasfondos eran diferentes. Entonces la palabra que Pablo, por causa de los judíos que había ahí cerca, dice que le circuncidó a Timoteo. Después descienden, dice la palabra ahí, ¿ok? Entonces vea conmigo el verso 4. Y al pasar por la ciudad, él les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea que van pasando los apóstoles, ahí Timoteo, Pablo, Silas, predicando por las calles. Y luego el verso 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué pasó? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Note aquí, hermano, aquí. Primero salieron ellos, comenzaron ¿desde dónde? De Jerusalén. ¿Recuerdan? Estaban en Antioquía, Pablo y Bernabé. ¿Y qué pasó en Antioquía? Alguien dígame.
Ya lo hemos aprendido muchas veces. ¿Qué pasó en Antioquía? Cuando estaba Pablo y Bernabé en Antioquía enseñando la palabra, con los hermanos conviviendo, dice la palabra que venían ¿de dónde? De Judea. ¿Quiénes? Unos hombres creyentes que estaban enseñando a los hermanos cristianos que la salvación es a través de ¿qué? Guardar la ley. Guardar la ley. Entonces aquí en Antioquía estaban los hermanos cuando regresaron del primer viaje misionero. Y después, cuando se presenta que vienen aquellos hombres desde Judea enseñando a los creyentes que necesitaban circuncidarse, guardar la ley para ser salvos, entonces Saulo y Bernabé tuvieron un pleito con ellos. ¿Se recuerda? Un encuentro. Dijeron, no, así no es. Y después tuvieron que subir ¿de dónde? De Antioquía a Jerusalén. ¿Para qué? Para que en Jerusalén iba a solucionar el problema en el concilio. ¿Cuál era el concilio? El que tenía las cosas espirituales. ¿Cómo se llama ese concilio? Ese se llama el concilio de Jerusalén, hermanos. Recuerda, el concilio de Jerusalén estaba ahí, ¿para qué? Para que se reunieran, ¿quiénes? Apóstoles, discípulos, ancianos. ¿Para qué? Para, dice, tratar los asuntos espirituales de la iglesia del Señor. Entonces, había dos concilios, ¿verdad? El concilio y el concilio de Jerusalén. Entonces, el concilio de Jerusalén es el que seguimos nosotros, el que es parte del cuerpo de Cristo. Los creyentes, apóstoles, discípulos y ancianos de la palabra del Señor se reunían para tratar los asuntos, hermano, en la iglesia. Y el concilio, el otro, era el concilio que se reunían, ¿cuántas personas? 71 ancianos. Y eran solamente religiosos. Había fariseos en ese concilio. Había sacerdotes. Entonces, había gentiles. Y ese concilio había en ese tiempo supuestamente ellos para ayudar al pueblo, pero no lo hacían. Entonces, el concilio, el uno, y el concilio de Jerusalén es el que es parte de la iglesia del Señor. Y aquí estaban en Jerusalén ellos, ¿se recuerdan? Después de Jerusalén, ahí descendieron ¿hasta dónde? Pablo, en el segundo viaje, bajaron a Derbe y después ¿a dónde? A Listra, en el versículo 1. Después dice, pasó por Siria y Cilicia comprando la iglesia. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. O sea que ya habían bajado ellos, hermano, hasta Listra, aquí, Derbe, Iconio, Listra. Aquí estaban ellos, ahorita. Entonces, cuando dice acá en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, aquí está Galacia, andaban aquí, habían atravesado, estaban en esta área, en esa provincia, aquí, Galacia, ¿está viendo? Ese es el recorrido que llevaban los apóstoles. Iban predicando por las ciudades, donde quiera que iban predicando el mensaje de Jesucristo. Entonces, aquí, hermano, en Iconio, ¿qué sucedió ahí? En Iconio, dígame. Derbe, Listra, ¿qué sucedió ahí? Encontraron a Timoteo. ¿Recuerdan? Encontraron a Timoteo. Ahora, hermano, estando aquí, recorriendo hasta Galacia, la provincia, algo ocurrió ahí. ¿Qué pasó, hermano? Lea conmigo aquí, en el versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermano, aquí está, mira, Asia. ¿Estás viendo? Había atravesado, no iban a hablar la palabra aquí en Asia. Pare un poquito ahí, hermano, porque la enseñanza aquí se va a centrar en este pedacito. ¿Por qué? Mira, los apóstoles, Pablo y Silas y Timoteo, vienen recorriendo, predicando el Evangelio, ¿ok? Se encuentran a Timoteo aquí y los circuncidan y continúan el viaje hasta pasando la provincia de Galacia. Pero cuando iban predicando el Evangelio aquí, iban a llegar a Asia. Ahí, en este momento, en este recorrido, el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra.
Alguien dice, ¿cómo? Si el Espíritu Santo necesita impulsar a que hablen la palabra. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no deja que pasen para hablar la palabra? Les voy a decir por qué. Para comenzar, vamos a ver quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Alguien dígame. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Hagan notas y hacen notas. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, tres personalidades, tres personas, un solo Dios. Se los enseñé anteriormente ya. Entonces, necesitamos recordarlo, por favor. Les dije la vez pasada. Así vamos a ver a Dios aquí, ¿ok? Acá está el Padre. Padre, no pinta este gis. Ok. Padre. Acá está el Hijo. Este es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dios. ¿Ok? Es tres diferentes personas, un solo Dios. Esa es la Trinidad, se conoce. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cada uno tiene diferente función. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo, dice la palabra, que es conocido desde el Antiguo Testamento como el Espíritu de Dios. Entonces, si apunta el versículo, Génesis capítulo 1, verso 2, ahí dice la palabra, el Espíritu de Dios. Ahí dice. En Jueces capítulo 3, verso 10, dice el Espíritu de Jehová. Lucas 4, verso 18, el Espíritu del Señor. Romanos 8, 9, el Espíritu de Cristo. Los versículos bíblicos hacen referencia al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Se conoció por generaciones, hermano, el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no hace la función de Dios Padre, ni Dios Padre hace la función de Dios Hijo. Dios Hijo no hace la función de Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene su función, hermanos. Que Dios Padre planeó, Dios Hijo redimió, y el Espíritu Santo lleva a cabo la obra aquí en la tierra en estos tiempos. Cada uno funciona de una manera diferente, pero es Dios. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es la palabra que en el Antiguo Testamento, antes que Jesucristo viniera, solamente descendía sobre los escogidos, solamente descendía sobre los reyes. El Espíritu Santo era derramado solamente sobre los profetas, era derramado solamente sobre los sacerdotes, era derramado solamente sobre los jueces. Estaba el Espíritu Santo solamente derramado sobre las personas escogidas para que fueran instrumentos de Dios. Entonces, no estaba permanente en la tierra el Espíritu Santo. Estaba, hermano, solamente descendía cuando venía y ungía, cuando venía y se manifestaba la presencia. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene Jesucristo, hermano, hay una promesa. Dios preparó desde antes de Cristo, allá en Joel 2.28, si lo escribes en tus notas, el libro de Joel 2.28, Dios habló a través del profeta y dijo, en los posteriores días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, Joel hablaba muchos años antes de que Jesucristo viniera, y Joel dijo que Dios le dijo que Dios iba a derramar de su espíritu en los tiempos que vendrían. Entonces, Jesucristo, hermano, ahí en el capítulo del libro de Juan, el libro de Juan, Jesucristo dijo que Él iba a hablar al Padre y que iba a pedirle que enviara otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Y lo dice ahí Jesús, el Espíritu de verdad, dijo, el Espíritu Santo.
Entonces había una promesa en el Antiguo Testamento de que vendría el Espíritu Santo. Y luego Jesús, antes de irse al cielo, le dice a los discípulos que el Espíritu Santo iba a venir. Dice Jesús, no los dejaré huérfanos. Vaya conmigo al libro de Juan rápidamente para que vea. Juan capítulo 14, comenzamos para que vea usted y después vamos al 16. Tenemos ahí rápido porque la enseñanza avanza. Juan capítulo 14, verso 15, ¿qué dice? 14, verso 15. Jesús habla a sus discípulos y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, ¿y qué va a hacer? Y os dará otro. ¿Escuchó esta palabra? Dice Jesús, si me aman, guarden mi palabra, y yo rogaré al Padre, y les dará otro. No dice, va a enviar nuevamente, o la misma persona, no, dice otro. ¿Que va a venir quién? Otro. Dice aquí, dice el verso, lea conmigo, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién era? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es lo que dice ahí. ¿Escuchó? Habla del Espíritu Santo. Vaya conmigo al capítulo 16, ahí luego, a la puerta de su hoja. ¿Qué dice el capítulo 16? Verso 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es lo que dice ahí. Entonces, sigue leyendo, dice y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Perdón, verso 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Oyó? O sea, Jesús está diciendo que Él va a ir al cielo, pero que no va a dejar solos a los seguidores de Jesús. Dijo, voy a pedir al Padre para que envíe otro consolador, dice, otra persona que los consuele. Ahí dice, alguien que va a consolarlos. Y dice, ¿quién era? El Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Y después dice, cuando venga el Consolador, o sea, aquel que iba a enviar para consolar, dice, Él, ¿oyó? Habla de alguien, de una persona. Él dice, les guiará a toda justicia y toda verdad. Vaya conmigo a Marcos. Perdón, sí, Marcos, vaya conmigo a Lucas, por favor. Los versículos. Vamos a Hechos. Para ir avanzando. Hechos capítulo 1, verso 8. Ahí. ¿Lo tenemos? Hechos 1, 8. ¿Qué dice ahí el capítulo 1, 8? Hechos 1, 4. ¿Qué dice ahí? Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, ¿qué va a pasar? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que dice la palabra. Vaya conmigo a Lucas 24. Lucas 24, ahí, rápidamente. Lucas 24. ¿Estamos ahí?
verso 46. 24, verso 46. Esta escritura está escrita antes de que Jesucristo fuera al cielo. ¿Ok, hermanos? Dice aquí, verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, ya ustedes, mis discípulos, sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré que la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Era el Espíritu Santo, iba a venir sobre los seguidores de Jesús. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo venía aquí a la tierra para estar permanente. Pero ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? Les voy a decir rápidamente, ¿ok? Dice la palabra que en el libro de Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, sobre los apóstoles, cuando estaban orando. Dice que los invistió con un poder sobrenatural, fueron llenos del Espíritu Santo, una presencia gloriosa, de tal manera que Pedro comenzó a predicar el mensaje de salvación. ¿Se recuerda la historia del capítulo 2? Vinieron a los pies de Jesucristo, ¿cuántos? 3,000 personas en el primer mensaje, y después 2,000, fueron 5,000. Entonces el Espíritu Santo vino aquí para cumplir, primera cosa, ¿cuál? La promesa del Padre y la promesa de Jesucristo, que dijeron que iban a enviar a quién? Al Consolador. ¿Para qué? Para que ayudara a la iglesia a qué? A ser un testigo fiel y eficaz. ¿Ok? Entonces, es la palabra que el ser humano, hermano, por causa de Adán y Eva, está muerto en delitos y pecados. Entonces, como está muerto en delitos y pecados, el ser humano está bajo maldición espiritual, muerto sin vida. Entonces, ve conmigo a Corintios, capítulo 2, verso 14. ¿Qué dice ahí? Corintios 2, verso 14. 1 Corintios. 1 Corintios 2, verso 14. Ok. Verso 12, para que entienda un poquito más. Lo tenemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Pablo escribe a la iglesia de Corintios y le dice: y nosotros, o sea, los creyentes, no hemos recibido, ¿qué? El espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero que el hombre natural, o sea, no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente, lo que dice ahí. ¿Escuchó? O sea, que la humanidad, sin la presencia de Jesucristo morando a través del Espíritu Santo en ellos, la humanidad está muerta espiritualmente. Dice que no pueden percibir, quiere decir, no pueden entender o comprender las cosas de Dios, porque para ellos son locura. Dicen, loco, esas aleluyas. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes y les enseña su condición como hijos de Dios y los impulsa a buscar las cosas del reino de Dios. Ahora, entendiendo esto, hermanos, ¿cuál? Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y vino aquí a la humanidad como promesa del Padre de Jesucristo para impulsar a su iglesia para hacer la obra de evangelización, y solamente el creyente puede percibir y recibir el Espíritu Santo. El que no es creyente no lo recibe y no lo entiende y no conoce nada de las cosas de Dios, porque para él son locura. Ahora, el Espíritu Santo morando en los creyentes, ¿qué hace? Primera cosa, el Espíritu Santo se encarga de abrir los ojos espirituales al momento de confrontar con la palabra a los no creyentes, para que reciban el mensaje de salvación, según Juan capítulo 6, verso 44. O sea que tú y yo, cuando nacimos de nuevo, al instante el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Y tenemos dentro de nosotros la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros.
gloriosa presencia de Dios. Entonces, si tú y yo somos creyentes, dice la palabra, que todos los creyentes pueden percibir las cosas espirituales. Entonces, Cristo, hermano, fundó la iglesia, prometió que su iglesia no iba a detenerla nadie, que la iglesia iba a permanecer, pero la iglesia del Señor, ¿quién es? La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, todos los creyentes, ¿ok? Entonces, cuando Cristo fundó su iglesia, es la palabra, empezó los apóstoles, los equipó con el Espíritu Santo, les dio la capacidad y la habilidad de poder experimentar las cosas del reino de Dios. Entonces, al creyente que no experimenta las cosas del reino de Dios, es por dos razones. ¿Cuál? La primera, porque está en una pereza espiritual y no hay una comunión constante. O la segunda, porque está en pecado en su vida, hermanos. Entonces, si hay un creyente en el ministerio del Señor que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu morando dentro de él o ella, ese creyente por naturaleza puede percibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le revela a través de la palabra las cosas del reino de Dios. Y si el creyente no percibe, es porque no ora, no lee la palabra o no está en comunión con Dios. Por eso no puede percibir nada de las cosas de Dios. Vamos a ver un ejemplo. ¿A quién podemos aquí de ejemplo? Bueno, a Leo. Muy valiente, Leo. Leo tiene en el camino del Señor 5 años de ser creyente. Y de repente le dices a Leo, ¿quién es el Espíritu Santo? Va a decir, pues no sé quién es el Espíritu Santo. Leo, ¿qué es el cielo? Pues ese es el lugar donde vamos a ir cuando nosotros estemos muertos. Pero ¿qué saben del cielo? Pues yo sé que vamos a ir un día allá. Y Leo no puede dar una respuesta acertada a las preguntas que le hacen. Y tal vez tú dices, pero ¿por qué Leo no adquirió el conocimiento? Porque Leo es perezoso, no busca, no lee, no ora, no quiere crecer. Por lo tanto, Dios no le revela a él las cosas espirituales porque Leo no es diligente en buscarlas. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, Leo tiene 5 años de ser creyente, pero Leo está en pecado. Leo no está casado, está viviendo con una muchacha ahí en unión libre, teniendo relaciones íntimas por mucho tiempo, está en pecado. No solamente eso, está mintiendo, haciendo otras cosas por allá, está en pecado, aunque es creyente, pero está en pecado. Entonces, el pecado que mora en él está opacando y impidiendo que pueda recibir revelación de Dios para su vida personal. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a la persona que peca. Dios es santo y Dios no puede ver el pecado. Aunque Leo es creyente, aunque tiene 5 años de ser creyente, pero por causa de que está en pecado constantemente, él no puede experimentar las cosas de Dios. Aunque él quiera, hermanos, aunque él quiera, el pecado le impide que haya una comunión constante con el Señor, a menos que él se arrepienta y diga, Señor, perdóname, necesito tu perdón, ayúdame a ser diferente. Un arrepentimiento verdadero, al instante, dice la palabra, que la comunión con Dios Padre se restaura y él puede percibir las cosas de Dios. Pero de lo contrario, si está en pecado, hay pecado en su vida, la comunión con el Señor está desconectada. No es que no es salvo, él es salvo por la obra de Jesucristo, pero no puede percibir el plan de Dios para su vida o entender lo que Dios tiene para él porque está bajo pecado. Entonces, entendiendo eso, hermanos, que el creyente por naturaleza puede percibir las cosas de Dios, y la única manera en la cual no lo puede hacer es cuando está perezoso espiritualmente o cuando está en pecado. Entendiendo eso, llegamos a la enseñanza nuevamente. ¿Cuál? El Espíritu Santo está presente en los creyentes. Y aquí dice la palabra que Pablo, Timoteo y Silas iban para ¿dónde? Asia, predicando la palabra.
llegando a Galacia, iban aquí y de repente dice que, lea conmigo, verso 6. ¿Qué dice la palabra ahí, el verso 6? Si la tienen ahí, díganlo ahí rápidamente. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vale, ¿escuchó? ¿Quién les prohibió a Pablo, Timoteo y Silas hablar la palabra en Asia? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo escucharon, hermanos? Ahí díganme. Porque ellos tenían la conexión del Espíritu Santo. Tenían una comunión con Dios constante, de tal manera que el Espíritu Santo les revelaba lo que ellos tenían que hacer. Y al instante cuando Pablo escuchó la voz del Espíritu Santo decirle: Pablo, no vayas a Asia, no entres ahí a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque tengo otros planes para ti. Entonces el Espíritu Santo, hermano, está haciendo lo que Jesucristo dijo que iba a hacer. ¿Cuál? Que iba a guiar a toda justicia y toda verdad. Entonces, hermanos, para que uno pueda percibir la voz del Espíritu Santo, ¿qué se necesita? Estar en comunión con el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque si Julio Mileo es llamado a ser un pastor, la única manera que Julio Mileo lo va a percibir es cuando Dios le revela a él personalmente lo que tiene para él. La única manera en que Jaciel va a percibir que él es llamado a ser un maestro es cuando el Espíritu Santo le muestra a él los planes que Dios tiene para él. Y la única manera que lo va a percibir Jaciel y Julio Mileo es estando en comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? De lo contrario, no van a percibir absolutamente nada. Están en la carne, no van a percibir nada. Están en pecado, no van a percibir nada. Van a pasar meses, semanas y años y va a seguir el creyente siendo un creyente, pero no va a llevar a cabo la obra para la cual el Señor les llamó a hacer. Entonces la única manera que el individuo puede percibir el plan de Dios es estando en comunión con Dios. Y si está orando, leyendo, creciendo, Dios le va a revelar a sus vidas los planes que tiene. Hermanos, escúcheme, así obra el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo es eso, pastor? Te voy a decir una cosa, hermano. Pablo y Silas y Timoteo iban en el viaje predicando en las ciudades. Iban con pasión a hablar del mensaje de salvación, ¿verdad que sí? Y de repente, hermano, dice el Espíritu Santo: momento. Tuvo que haber sido en un tiempo de comunión con Él. Así tuvo que haber sido, hermanos. Tiempo de comunión con Él. En oración, una comunión íntima. Dios le reveló. Si vas al libro de los Hechos más adelante, acá, cuando Pablo, en el viaje número 3, que vamos a entrar en él, en el tercer viaje de Pablo, cuando Pablo va a llegar a la isla de Malta, sé que tuvo una revelación en sueño. Pablo, wow, así obra el Espíritu Santo, hermano. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 10. Capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Tenemos ahí? Hechos capítulo 10, verso 18. Esto ya lo vimos antes, hermanos. Dice aquí: y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo: ¿quién? El Espíritu. O sea, Pedro estaba meditando en lo que acababa de pasar en su vida, una visión. Y de repente, ¿qué pasó? Dice que le habla, hermano. ¿Quién le habló? El Espíritu Santo. Dice, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Oíste, hermano? Mira esto. Esto es hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le habla a Pedro mientras él meditaba ahí. Oh, Señor. O sea, le habló y le dijo: alguien te busca. Dijo: no dudes en ir con ellos. Pero le dijo: yo los he enviado. O sea que el Espíritu Santo había obrado en la vida de Cornelio. ¿Se recuerda la historia? Cornelio estaba allá, dice la palabra, y de repente le llega una relación a Cornelio y le dice: ve y envía a Jope a traer a uno que tiene su nombre, Pedro. O sea que Dios, hermano, estuvo impulsando a través del Espíritu Santo todos los acontecimientos. Entonces, el Espíritu Santo reveló
la palabra acá para que viniera por Pedro. Y acá el Espíritu Santo con Pedro le dijo, yo los mandé, baja con ellos, ve allá. O sea, Él coordina los acontecimientos en la vida del creyente. Lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo? Les habla, hermano. Les ministra. Entonces, aquí dice la palabra que le dijo a Pablo, a Timoteo y a Silas, párense ahí. Les prohibió ir a Asia, predicar la palabra. Pues el creyente hoy en día, hermano, el cuerpo de Cristo, hoy en día, no va a poder funcionar a menos que entendamos quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es la palabra que habló a ellos y les dijo, no vayan. ¿Por qué? Porque era necesario que el Espíritu Santo los dirigiera a otra ciudad. Vamos a ver más adelante. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? Escuchen, ¿hace notas? Haga notas. El Espíritu Santo es una persona, no es una leyenda, ni es una historia. No es solamente una presencia que se aparece y después se va, se desvanece. No, el Espíritu Santo es una persona, hermanos. No la podemos ver, pero está presente con nosotros. Eso fue lo que dice la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Mandaré otro. Está diciendo, ¿qué está diciendo? Otro. Es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, no es, hermano, que el Espíritu Santo es solamente alguien que se presenta y se esfuma, no. Está aquí y va a estar aquí hasta que se cumplan los tiempos de la iglesia del Señor. Y como Él es parte de la presencia de Dios, Él es Dios, Él tiene los atributos que tiene Dios. Amén. ¿Cuáles son? Él tiene omnipresencia. En todos lados está, hermanos, porque así es Dios. El Espíritu Santo está aquí ahorita con nosotros, enseñándonos. Y está con la iglesia de Raleigh Lagrange enseñando. Está con la iglesia de China, están aprendiendo. Está con la iglesia de allá de Japón, porque es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Así es Dios, mis hermanos. Entonces es una persona, hermanos. ¿Qué pasa? Tiene inteligencia, según 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 11. Posee una mente, según Romanos 8:27. Puede enseñar a las personas, según Corintios 2:13. Muestra sentimientos. Pare un poquito allí, sentimientos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 30. ¿Todo muy rápido? Efesios 4, verso 30. ¿Qué dice ahí? Efesios 4, verso 30. Note lo que dice ahí rápidamente. Efesios 4, verso 30. Dice ahí la palabra del Señor. ¿Qué dice? Vea desde el verso 24. 24, ¿qué dice ahí? Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ¿qué dice? Desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué compartir con el que padece necesidad. Que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice que no entristezcan. Contristar quiere decir entristecer. O sea que el Espíritu Santo se puede entristecer, hermanos. O sea, es una persona que podemos entristecerla cuando hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Se puede entristecer. No solamente eso, también tenemos el versículo capítulo 5, verso 3. No se le debe de mentir al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, verso 51. No se debe resistir al Espíritu Santo. Mateo 12, verso 31. No se debe blasfemar al Espíritu Santo.
Hebreos 10:29, no se debe afrentar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se relaciona como persona con las demás personas. ¿Escuchó? Entonces, entendiendo eso, el Espíritu Santo está con nosotros y tenemos que valorar su presencia, atesorar su presencia, y tenemos que tener un compañerismo con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. O sea que en el momento que tú y yo venimos a orar, el Espíritu que Dios puso en nosotros, del hombre, dice, se une al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice, comunica con el Padre, que estamos en una comunión, hermano, con el Señor. Si el individuo está en desobediencia al Señor, si el hombre está en desobediencia al Señor, cuando quiere en una comunión íntima con el Señor, el Espíritu Santo lo que va a hacer, primero, le va a dar la convicción a sus pensamientos, le va a decir, no, no puedes entrar en comunión con Dios porque estás en pecado, en desobediencia. En cuanto ese hombre percibe la convicción y dice, oh Señor, perdóname, al instante se arrepiente y la comunión comienza a surgir y comienza a comunicar con el Padre, mis hermanos. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y no le podemos entristecer, no se debe entristecer al Espíritu Santo, porque Él muestra sentimientos, según Efesios 4:30, se puede entristecer. 1 Corintios 12, verso 11, Él dirige las actividades de los creyentes, hermanos, lo hace, lo dirige. Wow. El Espíritu Santo se relaciona con toda la persona que vino a los pies de Jesucristo. Va conmigo, Juan capítulo 16, verso 14. Lo leímos ya ahorita. Vamos a ver el versículo rápidamente. Juan 16, verso 14. ¿Qué dice ahí? Juan 16, verso 14. Tenemos ahí rápidamente. Dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, que se relaciona con Jesucristo como alguien diferente. ¿Escuchó? Jesús está diciendo, verso 14, que el Espíritu Santo le glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo suyo y os lo hará saber. O sea, que viene el Espíritu Santo a comunicar con Jesús y dice la palabra que lleva lo que Jesús está revelando a los creyentes. Por eso es una persona distinta de Jesús. ¿Okay? Cuando está Jesús en el Jordán siendo bautizado, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien sabe la historia? Estaba Jesús siendo bautizado por Juan Bautista. Dice que de repente, dice, vino sobre de él el Espíritu Santo, hermanos. ¿Escuchó? Ahí vemos ahí la Trinidad en acción. ¿Cuál? Dios Padre en el cielo, Dios Hijo en la tierra y Dios Espíritu Santo descendiendo. Y dice la palabra que Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. ¿Oyó? Dios Padre abriendo los cielos y diciendo la voz, este es mi Hijo amado. Dios Hijo en el agua siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre él. Trinidad, hermano, ahí. Mateo capítulo 28, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo, hay 3 personas en la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo, hermano, se relaciona con Jesús de una manera, con Dios de otra manera, porque es distinto, hermano, distinto. Él es distinto de su propio poder. Bueno, Jesús dijo que rogaría al Padre y os mandará otro. No dijo la palabra otro, o sea, alguien más dijo que iba a venir. La única razón por la cual el creyente no puede experimentar el compañerismo con el Espíritu Santo es por causa de desobediencia o por pereza espiritual, mis hermanos. Dios no puede ver el pecado. El creyente
necesita entender eso. Entonces, por esa razón, hermano, aquí, Dios le dijo a Pablo y a Silas, a través de su Espíritu Santo, párate ahí, no vayas a Asia, porque tengo otro plan diferente. Pero si Pablo y Silas y Timoteo no estuvieran en comunión con Dios, no hubieran podido percibir lo que Dios iba a hacer a través de ellos, hermanos. Entonces tú y yo, el día de hoy, no vamos a poder percibir lo que Dios quiere hacer con nosotros, a menos que estemos en comunión con el Espíritu Santo. Y la mejor manera de poder hacerlo es reconocer quién es Dios, primero, reconocer quién es Jesús y reconocer quién es el Espíritu Santo. Cuando entendemos eso, hermanos, entendemos, debemos de comunicar, hermano, con cada uno de una manera especial. Al Hijo lo vemos como el sacrificio perfecto, hermano. Jesús tiene su propia posición, su propia tarea que hacer. Estaba en el reino de los cielos, se despojó de su gloria para venir a habitar a la humanidad, ir a la muerte, sufrir el castigo por la humanidad, ir a la tumba, estar 3 días, resucitar, ir al cielo y está ahora como abogado delante del Padre hacia nosotros, abogando por nosotros. Y cuando el Espíritu Santo termina la obra en la tierra, que se cumple el propósito, el Espíritu Santo asciende al cielo con la iglesia del Señor y pasa el tiempo, Jesús viene otra vez a la tierra y viene como el juez justo, mis hermanos. O sea, Jesús viene por su iglesia, hermano, en el aire, en las nubes, se va el Espíritu Santo, se va, y después Jesús regresa nuevamente a la tierra para juzgar a la humanidad, hermanos. O sea, Jesús está todavía en función en los cielos, no está ahí nada más sin hacer nada, Él está todavía intercediendo por nosotros y esperando el tiempo de venir por su iglesia en las nubes, se la lleva, y después la lleva, y después regresa nuevamente, esperando el tiempo para juzgar a la humanidad. Apocalipsis dice eso, hermanos. Él viene como juez a juzgar la tierra. Cuando entendemos eso y comenzamos a relacionarnos con Él de esa manera, vamos a vivir una vida diferente. Oramos a Dios por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo nos impulsa, hermanos. Eso es lo que hacemos. Sin el Espíritu Santo no podemos comunicar con Dios, porque estamos muertos espiritualmente. ¿Verdad que sí? Es lo que la palabra dice. Entonces necesitamos entender. Quisiera ampliar más la enseñanza, pero este versículo es perfecto para aplicar esta enseñanza. Y la semana que entra vamos a hablar por qué razón les prohibió hablar el mensaje ahí en Asia. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo coordinó la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo. Amén. ¿Tiene pregunta alguien? ¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Pastor habló muy rápido, pastor. Perdón, lo siento. Platícalo un poquito rápido, no sé. Siento, vamos. ¿Tiene preguntas? Por favor, no duden en preguntar. Para eso son las enseñanzas, para que preguntemos, para poder aprender. Amén. Entonces ya vimos el viaje. Entonces, incline su rostro, mis hermanos, para pedir la bendición de Dios. Y terminar con la enseñanza el día de hoy, 5 minutos antes de la hora.